integración por partes, ¿va? Dice así, punto, 2 puntos y seguido. Ay, aquí viene Mario. Este chavo no puede entrar. Dice así, 2 puntos y seguido. Dice, este método se emplea, recuerden, tiempo. Vamos con nuestro tercer método de integración. El segundo fue la integración por cambio de variable. Escribimos 3 párrafos hablando de, pues por decirlo de alguna forma, del protocolo de procedimientos de cómo integrar. Lo mismo vamos a hacer aquí. Vamos a escribir 3 párrafos para la integración por partes, ¿va? Dice, este método se emplea cuando en la integral aparece el producto de 2 funciones las cuales no están relacionadas por medio de la derivada. Ay, Dios. Por callo. Las cuales no están relacionadas por medio de la derivada. Coma, es decir, no son primitivas. Es decir, no son primitivas. Punto y aparte. Ese es nuestro primer párrafo. Chicos, ¿qué es lo que acabamos de escribir? ¿Cómo reconocer la integración por partes? La vamos a reconocer de una manera muy sencilla. Es el producto de 2 funciones. Integración por partes, producto de 2 funciones. Pero, al igual que en el cambio de variable, donde también hay un producto, en el cambio de variable, una, cuando se deriva, nos da la otra. Le llamamos cambio de variable. Y en este caso, cuando las 2 funciones se están multiplicando, una no tiene que ver nada con la derivada de la otra. Son funciones primitivas, no son primitivas. Ahí vamos a usar la integración por partes. ¿De acuerdo? Ahora, punto y aparte. En la integración por partes, dígame. ¿Qué pasó? ¿Alguien me habló? Sandra, ¿eres tú? ¿Fuiste tú? Mi internet no sé qué. Por medio de la derivada. Sí, profe. No sé quién me habla. Escuché solamente mi internet. Ay, no sé. Ok. Ay, qué difícil. Ok, vamos. Ay, Dios, ¿qué hago? A ver. No sé si tú me escuchas, pero yo no te entiendo. Escríbeme si quieres por el chat. Con gusto aquí yo lo reviso. No sé quién me habla. Solamente escuché mi internet. Supongo que no está bien porque soy entrecortado. Pero sí, aquí ya está en el chat. Permítame un segundo. Dice, me voy a salir tantito. De acuerdo, Sandra. Sal tantito
y reinicias la sesión. Aquí te espero. ¿Cómo no? Tu internet está fallando. Sí, mi vida, todo nos está fallando. Pinche internet. Hijo de su puta madre. No. Cuando yo sea presidente de la República voy a poner 100 megas de velocidad para todos, cabrón, y gratis. Chingue su madre. Pendejo internet, me caga este estúpido. Bueno, ya se fue. Ok, va. Punto y aparte. Punto y aparte. Dice, ya empecé a dictar el segundo párrafo. Díganme, me distraje un poquito. Sí, profe. Sí, ¿qué dije? Dijo en la integración por partes y ya dice. Pero ya era el segundo párrafo. Ya era el segundo párrafo. Ok, ahí viene Sandra. Sale, va. Dice, en la integración por partes se emplea el procedimiento inverso. En la integración por partes se emplea el procedimiento inverso al producto en la derivada. En la integración por... Dígame. En la integración por partes se emplea el proceso inverso. Va de nuevo. En la integración por partes se emplea el proceso inverso del producto en la derivada. O sea, la derivada de un producto tiene como procedimiento contrario la integración por partes. Y así lo vamos a ver. Repito, en la integración por partes se emplea el proceso inverso al producto en la derivada. ¿Sale? Punto y seguido. Punto y seguido. El método consiste en emplear una fórmula de descomposición. El método consiste en emplear una fórmula de descomposición la cual nos arroja. El método consiste en emplear una fórmula de descomposición. Y chavos, en la integración por partes es el único que tiene una fórmula para descomponer una integral. El único. El método consiste en emplear una fórmula de descomposición la cual arroja dos partes. Por eso su nombre. La cual arroja dos partes. Dos puntos y seguido. La cual arroja dos partes. Dos puntos y seguido. La primera parte es la primera primitiva. Por favor, pónganlo con mayúscula, como si fuera nombre propio. La inicial con mayúscula. Por favor, como si fuera un nombre propio, solamente para llamar la atención. La primera parte, la primera primitiva, la cual ya está resuelta. Y la otra parte, una segunda integral, más sencilla de resolver que la primera
Y ya saben, cuando yo digo sencilla o complicada es entre comillas, ¿de acuerdo? Y la segunda parte, en una segunda integral más sencilla de resolver que la primera. Y la segunda parte, una segunda integral más sencilla de resolver que la primera. Ya, punto y aparte. A ver, ¿qué tenemos? Punto y aparte, a ver qué tenemos. Tenemos dos párrafos. El primer párrafo dice, Sandra otra vez se fue. Válgame Dios. Va. Tenemos dos párrafos. El primer párrafo dice, ¿cuándo vamos a usar la integración por partes? Muy sencillo. Cuando aparezca el producto de dos funciones, pero no están relacionadas una con la derivada de la otra. Es decir, no son primitivas. No son primitivas. Ahí está. Pero esa parte, ahí se va a emplear un procedimiento contrario. Profe, Dígame. ¿Qué pasó, Sandra? ¿puede repetir? Había dictado, lo que pasa es que me sacó. Sí, me di cuenta. ¿En qué parte te quedaste? ¿En qué parte te quedaste? En donde dice, y la otra parte, una segunda integral. Va. Y la segunda parte, una segunda integral más sencilla de resolver que la primera. Sencilla, siempre que yo diga sencilla y complicado, por favor, póngala entre comillas. Siempre, porque es muy relativo. Lo sencillo y lo complicado es relativo. Nada más para no atraer la atención de manera negativa de los críticos. ¿Sale, Sandra? Sí, profe. Órale, perfecto. Perfecto. Va, ahora, fíjese muy bien. Primer párrafo. ¿Cuándo vamos a usar la integración por partes? Cuando aparezca el producto de dos funciones, pero no están relacionadas con la derivada. No son funciones primitivas. Una no viene de la derivada de la otra. Pero ¿qué pasa con esta integración por partes? Bueno, en el caso del cambio de variable, la integración por el cambio de variable es el procedimiento contrario de la reina de todas las derivadas, el método número 5, la regla de la cadena. Observen muy bien, la regla de la cadena es para una derivada de funciones compuestas. Cuando se deriva la regla de la cadena, nos queda una función compuesta. Bueno, pues su procedimiento contrario, la integración por el cambio de variable, transforma una integral de una función compuesta en una integral de función de una variable, que resolvemos a través del método directo. Así. Ahora, ¿qué pasa con la integración por partes? Todos estos métodos, chicos, los 5, el directo y los otros 4, todos esos métodos son a modo, son como los métodos de factorización. Son métodos que están acomodados de cierta manera para poder integrar de manera inmediata. Bueno, bajo algún esquema de transformación. Así son los métodos de factorización. Los métodos de factorización ya están predispuestos, ya son clichés para aplicarlos de manera directa. Una que otra maquillada por aquí, por allá y se factoriza. Pero el mero método de factorización, como lo vimos nosotros, es el teorema del factor. Que cuando los procedimientos formales, los procedimientos cliché fallan, ahí entra el teorema del factor. Los métodos de integración son igual. Todas las integrales que estamos viendo en la escuela, las que vimos en la preparatoria y que estamos trabajando aquí, ya son modelos a modo. Hay que maquillarlo tantito aquí para aplicarlo. Pero la realidad es la universitaria. Las funciones, la transformación de integrales, las funciones especiales y todos esos métodos que ya no quedan a modo, necesitan otro tipo de solución. Ahí es la realidad, esa es la neta del planeta. Todo lo que hacemos aquí ya son a modo de maquillarle tantito para aplicarlo. Bueno, en este caso la integración por partes es otro igual. Si nosotros tenemos dos funciones que se están multiplicando y las derivamos, nos da un producto de funciones. Un producto de funciones, ya lo saben, ahorita lo voy a marcar. Pues si queremos regresar, pues ahora tenemos que integrar esa suma o resta del producto de funciones. A ese regreso se le llama la integración por partes.
Así. ¿Sale? Ahora, ¿en qué consiste este método? Bueno, el método consiste en una situación muy especial. Hay una fórmula de aplicación. Hay una fórmula que se tiene que aplicar. En esa primera parte de la que estamos hablando, tenemos un integral que debemos resolver, pero ese integral no está a modo de aplicar el método directo. Entonces tenemos que modificarla, como todos los métodos. Esta nueva fórmula arroja una integral, la descompone en dos partes, de ahí viene su nombre. Una primera parte ya es una primera forma de primitiva, es una parte que ya está resuelta. Y una segunda parte es una integral más sencilla de resolver que la original. ¿Qué quiere decir? Que estamos transformando una integral complicada en otra más sencilla de resolver, la cual se hará bajo el método directo. ¿Qué quiere decir? Que la integración por partes no resuelve la integral, la transforma en dos. La primera de ellas ya está resuelta y la segunda parte en una integral que debe ser más sencilla que la primera. Esa es la manera. Esa es la integración por partes. Eso es lo que han escrito ustedes. ¿Está claro esto, chavos? Sí, profe. Ok, ahora, hablemos del tercer párrafo y ahorita que hagamos un ejercicio para aterrizar todas estas ideas, espero que quede más claro todavía. Ahorita estamos hablando así muy elevado, muy en la nube. Ahorita vamos a aterrizar todo esto. Punto y aparte, tercer y último párrafo, dice así. Tercer y último párrafo, dice así. Para integrar por partes, se debe seleccionar, para integrar por partes, se debe seleccionar cada una de las funciones del producto. Para integrar por partes se debe seleccionar cada una de las funciones del producto. Dos puntos y seguido. De acuerdo al orden de la palabra hilate, de acuerdo al orden de la palabra... ¡Ay, cabrón! A ver, esperen, esto no la puedo abrir. Ahí está. De acuerdo al orden de la palabra hilate, se selecciona, creo que ya cometí un pleonasmo, vale madre. Bueno, disculpen mi lenguaje. Creo que ya repetí 2 veces se selecciona, pero en fin. De acuerdo al orden de la palabra hilate, se selecciona entre las funciones inversa, coma, inversa, coma, logarítmica, coma, algebraica, coma, trigonométrica, y exponencial. A través de la palabra hilate se selecciona la inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial. Punto y seguido. Una vez hecha la selección de las funciones,
Una vez hecha la selección de las funciones, y usando su derivada e integrales propias, se sustituye en la fórmula de descomposición. ¿Su derivada y qué, profe? Su derivada e integraciones propias. ¿Está claro, hijo? Ahorita explico eso, ¿eh? Sí, gracias. Es que se trabó mi audio. Sí, 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 no te preocupes, hijo. No te preocupes. Se aplica la fórmula de descomposición la cual mostrará en la segunda integral, tres tipos de resultado. La cual mostrará en la segunda integral tres tipos de resultados. Dos puntos y seguido. Resolverla de manera directa. Coma. Usar de manera reiterada la descomposición por partes o despejarla cuando la segunda integral sea igual que la primera. Punto final. Se acabó. A ver, vamos a ver este tercer párrafo. Fíjense muy bien, chicos. Cuando vayamos a resolver una integración por partes, debemos identificar que hay un producto de dos funciones. Hay dos funciones que se están multiplicando. Desde luego que no van a estar relacionadas a través de la derivada. No son funciones primitivas. No son primitivas. Hay dos funciones que se están multiplicando. La fórmula de descomposición habla de dos funciones multiplicando, pero hay un orden. Hay un orden en las funciones de la integral. Y la forma en cómo vamos a seleccionar a esas dos funciones tiene que ver con esta palabra, hilate. Algunos invierten el orden con la I y la L y le llaman liate. Normalmente las funciones inversas y las logarítmicas no van a aparecer juntos porque son del tipo de integrales que no se pueden resolver. Bueno, al menos con los métodos convencionales. Hay que utilizar series y sucesiones. De manera que hilate o liate es lo mismo. ¿Qué significa? Hay dos funciones que están multiplicando. Y de esas dos funciones que se están multiplicando, tenemos que ver cuáles de esas dos funciones corresponden a cada una de ellas. Si es inversa, si es logarítmica, si es una expresión algebraica, función algebraica, si es una trigonométrica o si se trata de una función exponencial. De acuerdo al orden en el que aparezca, cada una de las funciones se va a seleccionar. Y de ahí
se obtiene una función directa y una que es a través de la derivada. Bueno, necesitamos construir 4 elementos. Una función directa y su derivada, y una función derivada y su fórmula directa. Una la vamos a calcular a través de la derivada y la otra a través de una integral. Y es ahí donde cobra más valor el cambio de variable, porque esa función que se debe integrar puede ser una función compuesta. Bueno, una vez que se selecciona a través de la palabra ILIATE, a cada uno de los elementos se aplica la fórmula de descomposición. Y esa fórmula de descomposición, como lo expresé en el segundo párrafo, transforma una integral complicada en una segunda integral más fácil de resolver. Pero cuidado, aquí hay que tener mucho cuidado, porque esa segunda integral puede ser de 3 tipos. Y nada más hay de 3 tipos. Número 1, que se pueda resolver a través del método directo. Claro, esta segunda integral tiene que ser más sencilla que la primera. Ahorita voy a escribir en todo un esquema para que ustedes lo entiendan. Número 2, que esa segunda integral sea necesario otra vez aplicar el mismo método. A eso le vamos a llamar el uso reiterado del método. Lo tenemos que aplicar otra vez y si es necesario otra vez, etcétera, etcétera. Y tercero, la integración por partes transforma una integral en una segunda. Esa segunda puede ser solamente de una de 3 formas. Resolverse de manera directa o que la segunda integral tenga que emplearse otra vez el método de por partes, o número 3, que la segunda integral sea igual que la primera y se resuelva a través del método de despeje, como si fuera una ecuación de primer grado. Esas son las 3 formas. Ahí está. Ahora, escribirlo sin tener una relación con la realidad, pues no es sencillo. Déjenme explicarlo de esta forma. Voy a borrar ILATE. Vamos a borrar esto y ahorita lo expreso. Fíjense muy bien. Fíjense muy bien. Déjenme hacer una breve operación. Fíjense. La integración por partes es el procedimiento contrario a la derivada de un producto de 2 funciones. ¿Qué quiere decir? Vamos a imaginar que tenemos 2 funciones que se están multiplicando, f y g, o u y v, que ahorita vamos a usar u y v. Si este producto lo derivamos, ustedes ya saben que se toma la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Ahí está. Ese es el producto de la derivada de un producto. Aquí está. Así. Ahora, si nosotros este producto lo integramos, claro, cada uno de ellos con su respectiva derivada, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Voy a despejar esta expresión. Esta cantidad que está sumando la voy a pasar del otro lado restando. Y quedaría la integral de la derivada de fg' es igual. Esta parte, pasa al otro lado con un signo negativo. Así. Y queda igual a la integral de f por g'. Así. Que escrito de otra manera, tenemos lo siguiente. Aquí tenemos la integral de una función por la derivada de otra. Y eso es igual, observen. Aquí tenemos la integral de una derivada. Se cancela. Se cancela la integral y la derivada. Y queda solamente el producto de las 2 funciones sin derivar. Menos
la integral de una función g, por f'. Esta es la fórmula de descomposición. Usé f y g, permítanme usar al rato u y v. Ahí está, fíjense muy bien. Si tenemos el producto de dos funciones y lo derivamos, ustedes saben que la derivada de un producto es una suma del producto. La primera función original y la segunda derivada, más la segunda original y la segunda derivada. Bien, si nosotros arreglamos esto, si nosotros integramos cada uno de los términos y reacomodamos, esta parte la vamos a despejar. Esta parte que está sumando la mandamos a la izquierda restando y nos queda la integral del producto de la derivada del producto menos, ojo, una integral de una función por su derivada de otra, igual al producto de una por la derivada de otra. Integrar una derivada es cancelar la operación, nos queda el producto de dos funciones limpias, ninguna con derivada, pero observe, esta no está bajo la acción de una integral. Esta primera parte, hay dos, una, dos, esta primera parte ya está resuelta. Y lo que hace la integración por partes son una ya resuelta y la segunda parte, una integral que se espera sea más sencilla que la primera. La integración por partes arroja una parte ya resuelta y la otra parte en una integral que deba ser más sencilla de resolver que la primera. Esta es a la que le llamamos la segunda integral. ¿Cómo se va a resolver esta? Bajo el esquema de lo que acabo de escribir. Que se pueda resolver de manera directa. Que se emplee otra vez la integración por partes. O que la segunda integral sea igual que la primera y esta que está restando pase sumando y resolverla a través del despeje. Ese es el propósito de la integración por partes. Así. Si nosotros usamos el lenguaje común y corriente de los libros, deberíamos escribir algo así, y esto es tal vez lo que ustedes puedan reconocer. Una función limpia, le llamamos la función u. La derivada de una segunda le llamamos db, la derivada de una segunda función, en donde u y b ni se pelan, ni se conocen. Una es una función directa y la otra es una función derivada de una segunda. Es igual al producto de las funciones limpias, sin derivar u por v. Menos, observen, la integral aquí aparece una función y la derivada de otra. Y observen la segunda integral, aparece la función limpia que antes se derivó por la derivada de la función contraria. Este es el método, esta es la fórmula convencional que aparece en los libros. Y todos tienen una leyenda. ¿Quién sabe quién la inventó? Pero hay varias leyendas. Yo he leído como 5 o 6 leyendas diferentes. A esto es a lo que se le conoce como la integral de... Está medio mamón, pero pues ni modo que no lo diga. Todo Es lo de la todo vaca, ¿no? Es la pinche vaca que está aquí. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Está mamón, pero pues así es. Así es. He leído como 5 formas diferentes. ¿Cómo dice que va? Va así. Está mamón, ¿eh? Un día vi... A ver, formalmente es así. Es una función u por la derivada de otra función v. Eso, la integral de eso es igual al producto de las dos funciones u y v menos la integral del producto de la función b con la derivada de la función u. Esa es la parte formal. Se reemplaza una por otra. Artísticamente, poéticamente se lee así. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Bueno, si sirve eso para, si ese poema sirve para recordar la fórmula, ok, está bien. Pero hay varias historias de eso. Varias historias de eso. Y si ustedes tienen la oportunidad de ver varios autores, se darán cuenta que esa fórmula se puede recordar de muchas formas. Ahorita, como dice Luis, esa es la fórmula
de la vaca, sí, porque es muy típico la vaca. Cuando se utiliza la F, no recuerdo exactamente, porque no soy muy aficionado a ese tipo de ondas, pero pues me llama la atención la creatividad. Pero se utilizan las fórmulas de la F y la G, tiene que ver con, en inglés, con Florence and George, no recuerdo, ni me gusta estar pensando en eso. Pero bueno, es una manera de recordar esa fórmula, que al final de cuentas nosotros vamos a buscar un método más directo para memorizarla. Pero ahí está la fórmula. Una de ellas, U, tiene que ser la primera que aparece en la palabra iliate. Y la DB, la segunda posicionada en la palabra iliate. Ese es el propósito. ¿Sale? Bueno, lo de la vaca es muy común en nuestro país. Florence y George son muy comunes en otros países. Hay otro que tiene que ver con Disneylandia, no sé si igual le soltó una lana a esos autores, que tiene que ver con algunos personajes de las películas de Disney. No estoy seguro, pero hay muchas leyendas o muchas historias que envuelven a eso. Ahí está. Bueno, vamos a aterrizar esta onda, chavos, ¿les parece? Vamos a aterrizar. He hablado en el sentido general. Hay muchas cosas que espero yo que con este ejercicio podamos aterrizar. Y si ustedes ya lo conocen, bueno, qué bueno, muy bien. Vamos a enfatizarlo, ¿sale? Vamos a ver. ¿Qué número de problema vamos? Si me hacen favor. $280, profe. 280, órale, gracias, hijo. 280. Vamos a integrar. Si ustedes quedaron confundidos de todo este rollo, no se sientan mal. Es parte de la presentación. Es parte de la presentación. Vamos a aterrizar esta idea. Y voy a tomar este problema, aquí está, el problema número 31 de... Ah, no, no es cierto. Ah, sí, sí es el 31. El problema número 31 de este libro de Ron Larson. Vamos a integrar esto. Vamos a calentar el brazo. La integral de x por el coseno de x diferencial de x. Ahí está. Ahí está. Y vamos a pintar aquí lo que vamos a necesitar. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Ahí está. Y voy a pintar aquí la palabra hilate. Hilate. Inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica y la función exponencial. Hay dos funciones que se están multiplicando. Dos funciones que se multiplican. La u será la primera función que aparezca en late, iliate. Y la db, la derivada de b, será la segunda función que aparezca en el producto. Vamos a ver. Chicos, esta fórmula después la vamos a mandar al olvido. Fíjense muy bien. Aquí tenemos nuestro ejercicio. Observen esto. Tenemos dos funciones que se están multiplicando. X y coseno de X. Dos funciones. Y si ustedes se dan cuenta, si derivan una de ellas, no nos da la otra. Estas funciones no son primitivas. Ahí vamos a emplear el método de integración por partes. Porque derivar el coseno no es X. Y derivar X no es el coseno. No hay cambio de variable. Son funciones independientes. Son funciones que no están asociadas con la derivada. Vamos a emplear la integración por partes. Para ello, tenemos que emplear esta fórmula. Es decir, una de esas funciones tiene que ser U.
Y la otra función tiene que ser la derivada de v. ¿Quién es quién? Bueno, tiene que ver con la palabra liate. Fíjense, x es una función algebraica. X. Y coseno de x es una función trigonométrica. Ahí está. Bueno, primero debemos identificar las funciones de nuestro producto con la palabra liate. Aquí está. La x es algebraica, el coseno es una función trigonométrica. Eso significa que en la palabra liate, x aparece en primer lugar. Sí, coincide también con esto. Eso es así, coincidencia. La dirección lo va a dar la palabra liate. Repito, tenemos que identificar de las dos funciones que estamos multiplicando en nuestra integral, ¿quién está en primer lugar? La x es algebraica, coseno es trigonométrica. Eso quiere decir que la primera función, x, va a ser u. Aquí empieza nuestra solución. La función u tiene que ser x. La primera de la fórmula es la primera de la palabra liate. La u será x. Y la segunda de la fórmula debe, y por favor, escríbanlo en este orden. Por favor, escríbanlo en U este siempre va a ser orden. la primera, profe. U, aquí aparece en primer lugar, ¿de acuerdo? De manera que en la primera que aparezca en liate será u, efectivamente. Ah, ok. Ok, gracias. ¿Sale? Pero sí, pero por favor, escríbanla en este orden. Porque vamos a encontrar un mecanismo para olvidar esta integral, esta fórmula. Y la segunda función de b será la que aparece en segunda posición, la trigonométrica, o sea, el coseno. Ya saben, toda diferencial de u, en este caso de b, tiene diferencial de x. Ahí está. Vean, en nuestro problema, x es u y coseno de x diferencial lo hemos identificado como db. Porque la primera es x y la segunda db. Así aparece nuestra fórmula, así aparece mi late, así tenemos nuestra selección. ¿Está claro esto, chavos? Sí, profe. ¿Eh? Sí, profe. Ok, perfecto. Ahora, no es complicado. Déjenme escribirlo otra vez. U es x, la diferencial de b es coseno de x, diferencial de x. Ahí ya tenemos dos elementos, necesitamos 4. Vean, ya tenemos u. Ahora calculemos su diferencial. Tenemos u, su diferencial a través de la derivada. ¿Cuánto vale la derivada de x? 1. 1. Y todavía, perdón, estoy pendejo aquí. La diferencial de u es la derivada de x, vale 1. Y toda diferencial de u está acompañada de la diferencial de x. Listo. Cuando el coeficiente es 1, no se pinta, lo que significa que la diferencial de u es la diferencial de x. Listo. Ahora, observen lo siguiente. Aquí tenemos la diferencial de v. Y queremos la función antes de derivar. O sea, necesitamos calcular la integral. Para calcular v, tenemos que integrar su diferencial. Es decir, la integral del coseno. ¿Cuánto vale la integral del coseno? El seno. Repito, el seno. Repito. Tenemos aquí la derivada de v. Le voy a decir nada más b. Ya sé que se llama v, pero para no estar jodiendo y confundiendo con u, le voy a llamar b. Ya sé que se llama v. Si aquí tenemos la derivada de b, ¿cómo encontramos b? O sea, antes de derivar, pues a través de la integral. La integral del coseno, gracias, es el seno. Ya tenemos los 4 elementos. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, ok. Ahora sí.
Voy a quitar esto y ahorita lo vuelvo a pintar, no hay problema. Ahora sí, observen lo siguiente. Esta integral de x, coseno de x, diferencial de x, dice un día vi una vaca, o sea, una, la u, x, por la vaca. Aquí está la vaca, seno de x. Voy a multiplicar, de acuerdo a la fórmula, una vaca, un día vi una vaca. La primera parte ya está resuelta. La u con la v. ¿Quién es la u? X. ¿Y quién es la v? Seno. Ya esta parte ya está resuelta. Menos la integral de vestida. ¿Quién es vestida? Seno. De uniforme. ¿Quién es de u? De u es de x. Listo. Esa es la aplicación de la fórmula. X es u, coseno es de b. Un día vi, primera parte, una vaca, la u, que vale x, con vaca, que es el seno. Aquí está, x seno. Esa parte ya está resuelta. Normalmente la pinto de color verde. Esta parte ya está resuelta. Menos la integral de vestida, v, seno, integral de b, integral de seno, de uniforme, diferencial de u, que es diferencial de x. Listo. Resolver el producto de x, coseno de x, arrojó dos partes. X y seno, x por seno, ya está resuelto. Y ahora la que tenemos que resolver es la integral del seno de x, que esta puede ser de una de tres formas. Resolverse de manera directa. Aplicar otra vez el método, le vamos a llamar utilizar el método reiterado. O sea, usarlo una y otra reiterado. Y número 3, que la segunda integral sea igual que la primera, en donde la tengamos que despejar. A eso le vamos a llamar despejar. Y en este caso, dense cuenta ustedes que se va a resolver de manera directa. Por favor, díganme, ¿está claro cómo hemos transformado esta integral a una por partes? ¿Está claro eso? Sí, profe. Muy bien, ahora vean esto. La primera parte ya está resuelta. X, seno de x, menos. ¿Cuánto vale la integral del seno? Con mucho cuidado. Menos coseno. Menos, pongo un paréntesis para que trabaje con ese signo, menos coseno de x. Una primera parte, la parte primitiva, y una segunda parte que se resolvió a través del método directo. Así la forma primitiva y así con la constante de integración, la forma general. Terminamos así. X, seno de x, menos por menos nos da más coseno de x. La primitiva y con la constante de integración, la solución general. Listo. Esta es la solución. X, seno de x más coseno de x y la constante de integración. Ya está. Ya está. ¿Está claro eso, muchachos? Sí, profe. Sí. Ahora, por favor, díganme, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de que borre? Quiero hacer algo. Con este mismo ejercicio. Quiero hacer algo. ¿Está bien? Sí, profe. Sí. Ok, ahora. Hay una manera de usar la integración por partes sin la necesidad de la fórmula. Sí. Ahora, permítanme hacer lo siguiente. Observen esto. Ya saben ustedes que la primera parte del teorema fundamental del cálculo dice que si tenemos una integral de una función
El resultado es la función primitiva y su constante de integración. Siempre y cuando sí y solo sí, cuando derivemos la primitiva, nos dé como resultado la función que estamos integrando. Primera parte de el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué quiere decir? Que si derivamos la solución, nos debería dar lo que integramos. Vamos a hacerlo. Vamos a ver. Voy a derivar ese resultado. X, seno de X, más coseno de X, pues ya saben ustedes, la constante. Bien. Vamos a derivar la primera parte. Y es un producto. Más la derivada de la segunda parte. Coseno de X. Más la derivada de la constante. Recuerden ustedes, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. ¿Sale? Ahora, vamos a derivar este producto. Se toma la primera y se deriva la segunda. La primera por la derivada de la segunda. Ahí está. Más la segunda por la derivada de la primera. Ahí está la primera parte. La derivada de un producto se descompone en la suma del producto. Claro, chavos, aquí está de donde viene la fórmula. Más la derivada del coseno es menos el seno. Más la derivada de una constante vale 0. Así. Y observen esto. X, la derivada del seno es Profe, el ¿puedo volver a coseno. repetir el último paso? Es ¿Cuál? que no lo entendí. ¿Por qué se repitió seno 2 veces? Es que no vi cómo lo sacó. A ver, esta es la derivada de un producto, ¿eh? Sí. A ver, hay que estar bien pinches chidos en esas derivadas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el producto de dos funciones y se va a derivar. Es una fórmula. Se toma la primera y se deriva la segunda. Ahí está. Más, ahora al revés, se toma la segunda función y se deriva la primera. Ahí está. Ah, ya. Es la deriva. ¿Está Ya, bien? gracias. Sí, ya. Sí, hay que estar aquí, pero en modo chingón, ¿eh? Esto debe estar así en modo chingón, en modo aguas, en modo aguas. Este es el producto de dos funciones. Déjenme marcar. 1, 2. Se toma la primera y se deriva la segunda, en donde X es la primera y seno es la segunda. Más, se toma la segunda y la que se deriva es la primera. Ahí está. Y la segunda parte, como no tiene producto, pues va directo. La derivada del coseno menos el seno. Así. Y la derivada de una constante vale 0. Ahí está. ¿Está bien? Sí, profe. Bien, y ahora terminemos. X no se deriva, queda igual, y se deriva el seno. La derivada de seno, coseno. Ahí está. Más el seno por la derivada de X. Seno, la derivada de X vale 1. Bueno, queda igual. Seno por 1, seno. Y más por menos da menos el seno. Ahí está. Se cancela seno que suma y seno que resta. Y el resultado es X por el coseno de X. Justamente la función que se acaba de integrar. Listo. Efectivamente, esa es su deriva. ¿Está claro esto, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Por favor, ¿alguna pregunta? ¿No? Ok. 81. Va. 81. Fíjense muy bien, ¿eh? Fíjense ustedes muy bien. Este marcador marcha mucho. Día vi una vaca vestida de uniforme y la
una de ellas tiene que ser inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica o exponencial. Las funciones que se estén multiplicando las vamos a ubicar. La primera después de ubicarlas es u, la segunda después de ubicarlas será db. Así. ¿Vale? Ahora, fíjense muy bien. Vamos a integrar este problema número 33, que dice, vamos a integrar x, exponencial de x, diferencial de x. Así, vamos poco a poco para acostumbrarnos a esta onda. Pero bueno, vamos a ver una forma en donde esta formulita la vamos a mandar a volar. Fíjense muy bien. Tenemos el producto de dos funciones, x y exponencial. X es algebraica y e, pues exponencial. Ahí está. En la palabra hilate, la x aparece primero. Sí, coincide como está aquí, pero eso es eso, coincidencia. No siempre va a coincidir. Ya ubicamos nuestras dos funciones en la palabra hilate. La primera que aparece es x. Esa va a ser u. Entonces, u va a ser x. Y la segunda, la exponencial, va a ser db. Y lo voy a poner un poquito separado. db es la exponencial con la diferencial de x. Ahí está. ¿Está clara esa distinción? Sí, profe. Ok, ahora, observen esto. Si no hacemos bien la elección, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo lo hago de otra manera? Ahorita verificamos eso. Ya está. Dos elementos, u y db. Abajo de u vamos a pintar su diferencial a través de la derivada. La derivada de x vale 1. El coeficiente no se pinta. Y toda diferencial debe ir acompañada de una diferencial de x. Ya está. Abajo de u pintamos su diferencial. Y abajo de db pintamos b a través de la integral. Ojo, para obtener la diferencial de u derivamos. Y para obtener b integramos. Hacia abajo derivamos. Y hacia abajo integramos. Se deriva u para la diferencial de u y se integra db para obtener b. ¿Cuánto vale la integral de la exponencial? La misma exponencial, ¿no? Listo. Ya tenemos nuestros 4 elementos. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ahora, no quiero llamar la atención en esto. Ahora, fíjense muy bien cómo vamos a prescindir de nuestra fórmula. Vean, aquí está la integral que debemos resolver. La integral de x exponencial diferencial de x. Les sugiero este orden entre u, du, b y db. Les sugiero este orden. Porque aquí hay una forma de reemplazar la integral. Observen. En el resultado, la primera parte es u por v. O sea, estas dos funciones que están cruzadas. U por v. Vamos a llamarle las funciones limpias. Desde luego que ese adjetivo no existe en la matemática. Una función limpia. ¿Qué es pinche función limpia? ¿Qué es eso? O sea, que no estén derivadas. La u y la b. Esa es la primera parte. Una vaca. Están así. Aparecen cruzadas. La diagonal. X con la exponencial de x. Esta primera parte ya está resuelta. Menos, y dice la fórmula, menos b por du, o sea, la parte horizontal. B por du menos la integral de b por du, pero du es x. Listo. A través de esta posición de la primera diagonal y la segunda horizontal ya tenemos nuestra fórmula de la vaquita. Listo. Sin la necesidad de recordar la pinche vaca.
que nos pueda llevar a eso. Claro, el precio que hay que pagar es acomodarlo de esta manera o de la manera que ustedes quieran, pero la primera parte son las funciones limpias. Ese adjetivo de limpio no existe. A lo que quiero decir es que no estén derivadas. La U original y la B original. Esa es la parte resuelta. Menos, si lo acomodamos de esta manera, la integral de la segunda horizontal. La primera horizontal es U por dB y la segunda horizontal es du por b. Ahí está, b por la diferencial de u. ¿Está claro esto? Sí, profe. Ok, y ahora esta integral puede resolverse por el método directo o se tenga que emplear otra vez el método o que sea igual a la primera y la despejemos. Vuelve a ser del primer tipo. Sí, claro, estoy resolviendo primero esta parte. Listo. El resultado se obtiene así. X exponencial de X menos, chavos, ¿cuánto vale la integral de la exponencial? La misma exponencial. Así la primitiva en dos partes y así la solución general. Listo. Ya está. ¿Está claro esto, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Queda claro? Perfecto. Muy bien. De aquí vamos a tener muchísimas propiedades, porque hay formas que vamos a trabajar aquí en estas, y particularmente con las trigonométricas y la exponencial, en una combinación de algebraicas, en las que vamos a poder nosotros trabajar de manera muy sencilla. Les voy a enseñar una onda llamada el desarrollo en series de Taylor y el desarrollo en serie de McLaren, para que podamos resolver estas más en chinga. ¿Alguna pregunta de eso? No, profe. ¿No? Ok, Sí, profe. último, 82. Último. Quiero poner de manifiesto algo que es muy importante ubicarlos. Vamos a integrar lo siguiente. Voy a borrar esto. Y voy a dejar esto aquí. Así. Y este también. Fíjense muy bien. Aparenta ser complicado. No, ya tenemos algo mínimo. A esos ingredientes que antes había señalado, 3, ahora debo señalar 4 ingredientes mínimos, son estos. Antes eran 3, ahora ya le voy a agregar un cuarto. El primero de ellos era que las fórmulas de derivada ya las debemos tener aquí, bien al tiro. O sea, derivar ya debemos saber muy bien. Si nos ha costado un poquito de trabajo, chavos, métanle velocidad a las derivadas. Primera cosa. Segunda cosa, el cálculo de integrales de manera inmediata. ¿Cuáles son esos 3 modelos? La integral de una variable de potencia entera positiva, una variable entera negativa, que son las funciones cociente pura, y la integral de las funciones radicales, las de potencia en forma de fracción. Esas deben estar ya, pero bien al tiro. Tercero, que las fórmulas de integración directa ya las debemos saber, pero sí de memoria, ya las debemos dominar, tenerlas en la punta de la lengua para poder utilizarlas. Se está empleando los métodos directos a final de cuentas. Y como cuarto ingrediente, antes eran 3, ahora ya son 4, que ya sabemos resolver integrales por cambio de variable, pero de manera inmediata. Ya lo debemos saber, el método anterior. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vean, vamos a integrar esta onda que diga X por el seno de 3X. Tenemos una función compuesta. Ay, güey. Diferencial de X. Así. ¿Vale? Va. Tenemos el producto de dos funciones. X y seno de 3X. Y si derivamos cualquiera de ellas, no nos da la otra.
Eso significa que son funciones independientes, no son funciones primitivas. Vamos a usar la integración por partes. Vamos a ubicarlas en ILIAT. X, una algebraica, y el seno, pues una trigonométrica. Ahí está. Aparece primero X, esa es U. No importa el orden como aparezca la integral, está coincidiendo, pero eso no siempre. Hay que ubicarlas en la palabra ILAT. Eso significa que U es X. Y dB sería el seno de 3X diferencial de X. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Ahora, debajo de U, pintemos su diferencial. La derivada vale 1. El coeficiente no se pinta. Por la diferencial de X. Ahí está. La diferencial de U es la diferencial de X. Y debajo de dB, vamos a obtener B, o sea, su integral. Si no sabemos resolver esto de manera inmediata, tendríamos que resolver esta integral para obtener B dentro de una integral del ejercicio 282. Si no sabemos resolver esta integral de manera inmediata, tenemos que resolver una integral dentro de nuestra integral. ¿Cuánto vale la integral del seno de 3x diferencial de x? ¿Cuánto vale? El 3x. ¿Perdón? El coseno del 3x. En Menos. esa parte está bien. Menos, ¿no? En esa parte está bien. Ah, perdón. Pero observa. Un tercio. Eso es. Un tercio. Un tercio, correcto, porque es una función compuesta. Tenemos 3x. Su derivada vale, la derivada de 3x es 3, no aparece. Eso significa que hay un coeficiente extra, repito. La derivada de 3x es 3. No hay un 3, hace falta. Entonces hay un coeficiente. Ese coeficiente es la división del coeficiente que aparece, no se ve, pero es un 1, entre el coeficiente que arroja la derivada. Y se integra el seno. Eso es menos el coseno. Por lo tanto, la integral del seno de 3x es menos un tercio del coseno de 3x, efectivamente. Menos un tercio del coseno de 3x. Esa es la forma. Si no conociéramos esto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Integrar el seno de 3x diferencial. Y entonces tendríamos que seleccionar la función interior como u, no esta u, otra. Bueno, vamos a usar una doble u. Perdón. 3x. Y a través de du, su diferencial. Estamos usando ya aquí el cambio de variable. Para resolver esta, usamos el cambio de variable. Es decir, tenemos que resolver una integral dentro de otra integral, lo que muchas veces señalé. Vamos a obtener su diferencial a través de la derivada. La derivada de 3x es 3. Diferencial de x. Tiempo. La diferencial arroja 3 diferencial de x. La integral no tiene un 3 multiplicando. Sí tiene la diferencial. Vamos a pasarlo dividiendo. A eso le llamamos inexacta. El 3 pasa a dividir y solamente queda lo que sí coincide. Ahí está. Ojo, ¿eh? Queremos resolver x seno de 3x y tenemos que resolver otra integral dentro de esto.
Si no sabemos obtenerlo de manera inmediata, tenemos una segunda integral dentro de la primera. Y vamos a sustituir. Eso significa que esta integral se convierte, en lugar de seno de 3x, seno de w, porque es lo que vale 3x. Y en lugar de la diferencial de x, dw sobre 3. Este 3 que está dividiendo sale. Claro, no va a dividir en blanco. Va a dividir al 1. Y nos queda la integral del seno de w diferencial de w. Todo esto lo tenemos que hacer si no podemos integrar de manera directa. Un tercio, la integral del seno es menos el coseno de w, o sea, más por menos da menos, un tercio del coseno de w. Así, la primitiva de w y la b que nos interesa quedaría como menos un tercio y en lugar del coseno de w, coseno de lo que vale w, 3x. Fíjense ustedes, todo lo que tendríamos que hacer, como lo había mencionado antes, tenemos que resolver una integral dentro de otra integral. Todo este procedimiento si no podemos integrar de manera inmediata. Pero si sí podemos, se hace así. Seno de 3x, la función interior es u. Su derivada es 3. No hay un 3 multiplicando, significa que aparecerá dividiendo. Y se integra la función exterior. La integral del seno es menos el coseno. Ahí está menos y el coseno de la función interior. Ya saben ustedes que en el cambio de variable la función interior no cambia. Miren qué sencillo. Miren si no podemos hacerlo de manera directa. Hay una gran diferencia, ¿no, chicos? Muchísima diferencia. ¿Está claro eso? Sí, profe. Ok. Ahora, voy a borrar esta parte formal. No hay comparación, chicos, de veras. No hay comparación. Hay que meterle a la integral, a la forma inmediata, permítanme. Hay que meterle a la forma inmediata. Pasa. Hay que meterle a la forma inmediata de las compuestas. Va de nuevo. Abajo tomamos su diferencial y de db queremos ver a través de la integral. Función compuesta. Vamos a integrar esta función. La derivada de x, de 3x, es 3. No hay un 3 multiplicando. Significa que ese 3 aparecerá dividiendo al coeficiente que no se ve, pero es un 1. Y se integra la función exterior siempre. La integral del seno menos el coseno, que cuando multiplica un tercio queda menos un tercio del coseno. La función interior jamás cambiará. Ya está. Y esta integral se transforma en lo siguiente. Vamos a integrar aquí arriba. A pintar el resultado aquí arriba. Fórmula ya no te queremos, porque ya sabemos cómo aplicarla. La integración por partes arroja dos partes. La primera de ellas es el producto de las funciones limpias, o sea, las que no se están derivando. X por, o sea, U por B. X por menos un tercio del coseno de 3x. Primera parte. La diagonal, las funciones limpias, las que no están derivando. Menos una segunda parte, una segunda integral. ¿Quién es esa? La integral de las funciones de la segunda horizontal. B
por du, o sea, menos un tercio del coseno de 3x por du, o sea, dx. Listo. Por favor, díganme si eso está claro. Sí, profe. ¿Sí? Chavos, si ustedes se acomodan de esta forma, insisto, o de la forma como ustedes quieran, pero esta está marcando la primera diagonal, las funciones limpias, sin derivar. Y la segunda forma, la segunda parte, perdón, es la integral del producto de las funciones de la segunda horizontal. Primera horizontal, segunda horizontal. ¿Sale? Esta es una manera de evitar que se nos olvide la fórmula, la de la vaca. Ahí está. Muy bien. Ahora resolvamos. Más por menos, menos. Primero el coeficiente, un tercio. Luego x. Y luego la trigonométrica. Jerarquía de operaciones. Primero la algebraica, luego la trigonométrica. Coseno de 3x. Esa es la primera parte, repito. Más por menos da menos. Y luego x, un tercio y coseno. Primero el coeficiente, un tercio. Luego la algebraica, x. Y después la trigonométrica. Listo. Segunda parte, menos por menos nos da más. Este un tercio sale de la integral. Y nos queda adentro el coseno de 3x diferencial de x. Repito, menos por menos nos da más. El un tercio sale de la integral y adentro de ella nos queda el coseno de 3x diferencial de x. ¿Está claro eso, chavos? Sí, profe. La primera parte, perfecto. Ya está resuelta. A 2 pasos de terminar. Menos un tercio de x coseno de 3x más un tercio. Chavos, aquí hay que hacer gala otra vez de la integración por cambio de variable de manera inmediata. Tenemos el coseno de 3x. ¿Cuál es el resultado de la integral de coseno de 3x? Un tercio de seno de x. Así la primitiva y con su constante de integración, efectivamente. Cambio de variable. La función interior es u. Su derivada es 3. No hay un 3. Este un tercio es independiente. Esta integral lo arroja otro 3. La derivada de 3x es 3. No aparece 3 multiplicando. Entonces queda dividiendo. Y se integra la función externa, exterior. La integral del coseno, el seno. Ay, güey, aquí puse x. Perdón. Debe ser seno de 3x. Así. Está feo, está feo, está feo. Espérenme, me avergüenzo. Un tercio. La integral del coseno, seno. La función interior jamás cambiará. Así la primitiva. Y con la constante de integración, la solución general. Y terminemos. Menos un tercio de x, coseno de 3x, más un tercio por un tercio, un noveno. 1 por 1, 1, 3 por 3, 9. Del seno de 3x y la constante de integración. Listo, muchachos. Ese es el resultado del problema 82. Ahí está. ¿Está claro eso, chicos? ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Ok, ahora. Aquí a lo mejor estamos un poquito más desfasados de lo que queremos o tenemos que hacer, sí. Pero solamente con este ejercicio quiero remarcar que es muy importante volver a retomar, repasen las soluciones inmediatas cuando se trata de integrar en esta parte con un cambio de variable que pueda salir de manera inmediata. Claro,
Ahorita nos salimos un poquito del contexto porque es la primera clase de integración por partes. No, este estuvo un poquito fuera de lugar, sí, pero sin embargo que sirva para que llame a ustedes su interés en reforzar, si no es así, el dominio de integrar de manera inmediata cuando se requiera cambio de variable. ¿Está claro esto, chavos? ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Perfecto. En los ejercicios que hemos hecho el día de hoy solamente hemos utilizado el método directo, cuando la segunda integral se resuelve de manera directa. La próxima clase vamos a bajar un poquito, no vamos a poner funciones compuestas, no, todavía no. Y vamos a hablar de estas tres posibilidades. Quiero mostrarles cómo distinguir uno de esas tres posibilidades. El día de hoy usamos que la segunda integral se puede resolver de manera directa. Cuando se utiliza el procedimiento reiterado, donde la segunda integral se debe usar otra vez por partes, hay una forma muy especial en donde van a aparecer, y se las voy a enseñar con mucho gusto, las series de Taylor, las series de McLaren, en donde ustedes se van a dar cuenta que hay una manera, en ciertos casos especiales, muy comunes en los exámenes de admisión, para resolver esa integral, pero sí de manera inmediata. ¿Sale, chavos? ¿Está claro? Sí, profe. Órale. Bueno, vamos a cerrar nuestra sesión y les pido lo siguiente. Denle un repaso a las 4 cosas que necesitamos. Derivar, chequen bien las derivadas. Las formas de integración inmediata, las de potencia entero positivo, entero negativo, en forma de fracción, que son los radicales. Tercero, las integrales, fórmulas de integración directas. Y échenle un ojo, cuarto ingrediente, ya mínimo, cambio de variable, soluciones inmediatas de cambio de variable para funciones compuestas. Es lo mínimo que vamos a necesitar, chavos, y ya lo debemos tener aquí. Si cuesta trabajo, revísenlo. Si hay dudas, pregúntenme para fortalecerlo, pero tenemos que subir, porque esto es sencillo. Pero si lo otro no lo aprendemos, entonces estamos encadenados a aquellas ondas que no nos van a dejar continuar. ¿Está claro eso, muchachos? Órale, pues. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, chicos, échenle un vistazo a esto, cuídense y el miércoles continuamos con esta parte. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Sí, luego. que estén bien. Hasta luego, Karina. Grecia, que estén bien. Ándele, Diego, cuídate. Órale, pórtate bien. Dale, Antonio. Valeria, hasta luego, hija. Que estén bien. Hasta luego, profe, que le vaya bien.